Bienvenidos, hacksprendedores o emprendedores hacks. Este es el programa número 36 de Emprender Hacks y es la segunda parte del programa anterior y se titula Primeros pasos para crear un negocio, segunda parte. Si no escuchaste el podcast anterior, te invito a que le des pausa a este y lo escuches detenidamente. O puedes escuchar este y después escuchar el otro. Ambos se complementan. Si tienes alguna idea, comentario, cosa que quieras agregar en estos primeros pasos para crear un negocio o incluso consulta, puedes dejármelo en los comentarios. Recuerda que ese también es tu podcast. Este programa va a seguir siendo, digamos que una guía para aquellos emprendedores que quieran adentrarse más en el mundo de los negocios. Y bueno, como les dije en el primer programa, la idea es que disminuyan lo más que puedan el riesgo. Y bueno, espero disfruten el programa número 36 de Emprender Hacks. Emprender Hacks, el podcast. Un espacio dedicado a los negocios, el marketing, las inversiones y el emprendimiento. Con entrevistas y contenido para que tú puedas escalar tu negocio. Junto a su conductor Andrés García, antropólogo, marketer y consultor de empresas. Conoce más en emprenderhacks.com y suscríbete para llevar tu negocio a otro nivel. Saludos, emprendedores hacks. Bueno, vamos a hablar entonces de esos primeros pasos que tienes que hacer. En el primer programa hablé de un modelo de negocios, hablé de establecer bien la propuesta de valor, de crear un manual de procedimiento de gestión. También hablé de una estrategia de marketing y de ventas, o varias estrategias de marketing y ventas, pero hay cosas que no profundicé y hay cosas que no dije. Por eso quería darlo en un segundo programa. La idea también es no hacer un programa tan largo y tedioso. Bueno, hay unos puntos importantes que no estipulé de una forma precisa, pero es importante que hagas esto. Uno es las finanzas. Eso está directamente relacionado con costos y estructura de ingresos, estructura de costos y flujo de caja. Pero las finanzas a un nivel corporativo también se une o tiene una relación intrínseca con el marco jurídico. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque el marco jurídico te va a permitir, entre otras cosas, también establecer cómo es el funcionamiento de tu sociedad. Y es a través de la personalidad jurídica de tu empresa o de tu negocio que tú vas a poder tener la posibilidad de dirigirte como persona jurídica o como empresa al Estado. Y allí entra un tema que es bastante odiado, pero que es sumamente relevante, que son los impuestos. Una persona que no tenga un marco jurídico definido, es decir, una situación jurídica definida de lo que es tu empresa, una estructura jurídica o una personalidad jurídica propia de tu organización, empresa o negocio, corre el riesgo de perder dinero a la hora de por lo menos de hacerlo de los impuestos, el IVA, que es un impuesto total, prácticamente todos los países del mundo lo tienen, o incluso limita mucho el acceso a financiación por parte de los bancos. Si tú no tienes esto, evidentemente no puedes tener tampoco, eso tiene que estar contemplado dentro del plan de negocio, que lo dije anteriormente, para levantar capital. Pero esta estructura jurídica te va a permitir establecer también normas dentro de lo interno de la empresa, de su ejecución, y te va a permitir que cuando la empresa vaya creciendo, no se convierta en una estructura acéfala, sin cabeza, jurídicamente hablando. Entonces se solapen responsabilidades y obligaciones, derechos y responsabilidades dentro de la estructura corporativa o organizativa de tu emprendimiento de startup. Anteriormente era muy común notar, bueno, ya tengo mi empresa, y bueno, lo único que tenían era, iban al notario, iban a una registraduría y bueno, colocaban ahí el nombre y ya. Eso no es tener una empresa porque no lo tenían operativo. Los tiempos cambian, al igual que ciertas conductas. Hoy día, muchas personas, con lo fácil que es tener o abrir un negocio en las redes sociales, captar clientes y hacer todo el proceso a través del internet, muchas personas lo que hacen es, tienen un emprendimiento en internet, incluso a veces llegan a tener un gran negocio y se olvidan del marco jurídico. Y cuando empiezan a crecer, empiezan a tener o enfrentarse a problemas. Y en ese momento es que llaman a un abogado para que les ayude a solucionarlos. En este punto es importantísimo
que tú hagas, digamos que alusión a colocar primero la estructura, es decir, los códigos de cómo va a funcionar tu empresa a nivel legal. ¿Qué es esto? Bueno, si eres una sociedad de responsabilidad ilimitada, eres una sociedad anónima simplificada, dependiendo del marco jurídico de tu país o del país donde te encuentres. Eres una compañía anónima, eres una sociedad anónima, etcétera, etcétera. Igualmente en Hispanoamérica tienden a haber códigos comerciales o de este tipo muy parecidos, pero tienes que saber que cada una tiene un comportamiento, tiene, digamos que una visión, tienen incluso una nomenclatura y tienen obligaciones distintas y derechos y leyes distintas que regulan. Por lo menos, la mayoría, o sea, una empresa de un estilo que yo quiera tener, de que los socios fundadores tengan acciones del 70% de la empresa, el resto se lo tienen que dividir con socios capitalistas que son importantes para levantar capital y son necesarios. Ellos tienen fecha de caducidad, es importante decirlo. Y bueno, ese 70% de los socios mayoritarios nunca va a ser vendido a ningún otro ente. Esas son cosas que se estipulan dentro de ese código legal, dentro de ese marco jurídico legal de la empresa en la hora de constituirse. Y te va a dar también cierta posibilidad de maniobrar, saber cómo vas a maniobrar como institución jurídica. Incluso el marco jurídico, todo esto es lo que te va a permitir por lo menos abrir cuentas, no mezclar tus cuentas con lo de la empresa, tener cuentas segregadas, incluso poder gestionar pedidos, pedir créditos, hablar con proyectos, bueno, etcétera, etcétera. El marco jurídico te va a permitir muchas cosas, pero tienes que saber establecerlo. Deberías tener una asesoría legal al respecto. Y bueno, dependiendo de la latitud, deberías saber a quién dirigirte en ese aspecto. Y también teniendo un buen marco jurídico y una buena gestión de las finanzas al nivel tributario, vas a saber que es importante que vas a evitar la lapidación o el despilfarro de recursos importantes como la no declaración del IVA o, por ejemplo, estar entregando o regalando dinero al Estado. Que puede haber eso es algo muy importante y como emprendedor tienes que saber asesorarte bien y entender un poco de qué va todo esto, cómo tú puedes apalancarte de los regímenes tributarios de tu país para generar mayores ingresos o para generar un mayor crecimiento, cuáles son las responsabilidades como empresa con tus empleados o bueno, si no tienes empleados, si tienes, bueno, cuál es la mejor forma de comenzar a tener esa estructura jurídica, si con sociedad limitada, como autónomo, como independiente, como compañía anónima, como sociedad anónima. Es bueno tener a alguien dentro de tu equipo que lleve la dirección general, los socios fundacionales, que cómo se van a repartir las acciones, van a vender acciones dentro de la empresa. Bueno, todo eso, cuál es el capital social, cómo obtienen el capital social, eso va a estar dentro del marco jurídico. Y dentro del marco jurídico también van a haber normas y procedimientos propios dentro de la empresa. Por ejemplo, los cargos, cómo se elige el director general, cuál es el papel de la junta directiva, etcétera, etcétera. Esos son puntos que a veces pasamos por alto cuando tenemos un startup. Es bueno, digamos que hacer una prueba del mercado, montarlo primero toda la parte operativa, generar clientes. Y una vez que tú tengas clientes, que tú tengas un modelo de negocio y que ya tengas definido qué servicios vas a proveer, es importantísimo que hagas el marco jurídico. Entiendo que ahorita con la situación COVID eso está parado, pero es importante que lo hagas. Que lo hagas cuanto antes. Y que de verdad tengas muy claro cuáles son, digamos que las atribuciones que le vas a dar a tu empresa. Para que en un futuro no tengas que, digamos que volver a hacer una reingeniería jurídica ni nada por el estilo, sino que lo definas desde una vez y bueno, vayas creciendo. A veces, muchas veces, que hacen muchos emprendedores, bueno, desarrollan una sociedad limitada, con responsabilidades limitadas o simplificadas, depende de la nomenclatura que tenga en tu país, y cuando la empresa crece, se dan cuenta de que el marco jurídico es una camisa de fuerza para su expansión, entonces tendrían que cambiar. Y a veces, ¿cuál es lo recomendable? Que no sea una camisa de fuerza para tu expansión, que más bien sea un aliciente, que sea un escalón más, un stage más, para que la expansión sea más rápida. Ok, puede que pagues más impuestos, puede que esto, que lo otro, pero
Recuerda que proyectos grandes conllevan a grandes responsabilidades, grandes obligaciones, pero también grandes rentabilidades. Y eso es súper importante, porque no es que vas a pagar más impuestos, tienes que saber muy bien cómo manejar el tema tributario y de finanzas. El otro punto es tener un plan de financiación, de finanzas y de gesticulación de fuentes de ingresos o flujo de caja. Esto es algo que no dije al principio, pero es algo que he dicho en otros puntos, como por lo menos hubo un podcast que te lo recomiendo que se llama o va enfocado directamente a cómo gestionar el riesgo. Uno de los principales riesgos dentro de toda empresa, dentro de todo startup, dentro de todo emprendimiento, es la parte financiera. Es el riesgo más amplio. La mayoría de las empresas carecen de un plan financiero bien estructurado, bien sólido, y pese a que tengan muchísimos clientes, muchísimo trabajo, terminan por fracasar, porque al momento de ver cómo está en su estado o la salud financiera, no tienen nada de esto estipulado. Por eso es muy importante también tener a alguien especialista en finanzas o por lo menos de asesoría o que te lleve esa parte dentro de tu equipo. Quizás al inicio no, pero quizás prontamente incluso puedes contratar los servicios de alguien, contratar los servicios de algún contador al respecto, auditor, para que tenga las partes jurídicas. Y si tú sabes de finanzas, puedes estipular bien dónde vas a hacer las inversiones claves dentro de tu empresa para enfocarte en esos recursos claves o tener esas, digamos que esos stage claves para poder escalar en el tiempo. De lo contrario, se te va a presentar disyuntivas en cuanto a un crecimiento. Puedes tener un crecimiento en cuanto a flujo de caja, clientes, pero no tienes bien estipulado cómo vas a gestionar bien las finanzas. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Bueno, voy a hablar brevemente sobre el caso SoftBank. SoftBank es una empresa en japonés que trató de quitarse el paradigma de la rentabilidad y enfocarse en el paradigma del crecimiento y buscar startups unicorns o startups unicornios. Bueno, esta empresa este año va a tener grandes pérdidas porque ese paradigma no está, digamos que, bien fundamentado dentro de nuestro concepto social. Puede que sea un paradigma sumamente interesante, pero es algo que no cala dentro del mundo actual de las finanzas corporativas ni de la empresa. O sea, es algo que tenemos que siempre pensar en la rentabilidad. Se los he dicho en varios podcasts, el dinero es la gasolina, es la sangre, es el motor, es el corazón, es el cerebro, no sé. Pero básicamente el dinero o la rentabilidad que tenga una empresa lo es todo en las empresas. Y no le puedes obligar a las empresas a hacer algo que esté más allá de lo jurídico. Mientras esté jurídicamente predispuesta la empresa, siguiendo los lineamientos jurídicos, está bien. Pero tú no le puedes obligar que la empresa tenga un código moral o ético muy grande, porque de lo contrario te podrás ver en aprieto. Mientras la empresa como institución, como personalidad jurídica, no incurra en ningún delito a nivel empresarial, está bien. O ningún delito a nivel jurídico, perfecto. Por ende, vieron que todo va de la mano. Todo va de la mano. Tú no puedes hacer una empresa sería acéfala o carecería de brazos, de articulación en muchas áreas de la industria, del diagrama organizativo. En este marco jurídico es algo importantísimo. Aquí vamos a entrar en una discusión. Hay muchas personas que dicen que es bueno hacer un emprendimiento solo, sin socios, y hay otras personas que dicen que es muy positivo tener socios. Esto es algo muy subjetivo. Después de leer una gran cantidad de literatura y en la práctica, es algo muy subjetivo. Tú puedes emprender solo, pero vas a necesitar en algún momento una sociedad. Es imposible hacerlo totalmente solo. Es casi imposible. No voy a decir imposible, pero es casi imposible. Es mucho más difícil. La sociedad, esto depende ya de las experiencias de cada quien, por eso digo que es algo muy subjetivo. Hay autores como el del libro negro del emprendedor, que él dice que no tenga socio por nada del mundo. Bueno, la experiencia de ese emprendedor fue mala con sus socios. Ahora, si tú te pones a leer a Steve Jobs, él va a decir que para él el socio lo fue todo. Ok, igual que con Bill Gates. Que ambos hayan tomado partidas distintas, quizás hayan peleado, discutido, forma parte de las vivencias propias de cada sociedad o de cada organización, ¿ok?
Entonces, tener o no tener socio es algo directamente, o se relaciona, es algo directamente proporcional a tu experiencia. Por eso digo que es algo subjetivo. Y entonces dentro del área del emprendimiento hay muchas personas que dicen que sí, que no, que es bueno, que es malo. En fin, decidas lo que decidas, dependiendo sea el caso, tengas o no tengas socios, no voy a decir que es bueno, malo, fácil, difícil. Tienes que definir la situación con los mismos y establecer roles específicos para cada uno de los socios, tanto al inicio, incluso pensar en el inicio cómo podría ser una ruptura en el final. Y lo digo porque sé que la mayoría de las personas comienzan con socios. Es muy difícil comenzar un negocio sin socios. Y es muy difícil por múltiples aspectos, tanto a nivel de articulación, de inexperiencia, de etcétera, etcétera. Ahora, no es bueno tener un socio que maneje todo lo mismo que tú. Tienes que ser un socio que te complemente. Por lo menos si tú eres muy, muy bueno gestionando, tiene que ser un socio que sea muy, muy bueno creando modelos de negocio o vendiendo. O viceversa. Tiene que ser alguien que te complemente, socios que te complementen. Incluso a nivel de las sociedades, ya sea a nivel de venture capitalist o inversores riesgo o inversores ángeles investments. Tienes que saber que esto depende ya mucho de tu realidad. Es decir, puedes tener una muy buena experiencia con tus socios, puedes tener una muy mala. Es importante que establezcas los roles de la organización. De lo contrario, una vez que crezcas, cuando vayas empezando a crecer y tus socios solapen responsabilidades, es probable que se generen, digamos que estos cuellos de botella, estos embudos de procedimiento, y se solapen responsabilidades y terminen por perder clientes, por perder flujo de capital, por malversar los fondos y por fracasar. Esto también pasa cuando muchas veces se hace con socios y no se estipula esto al inicio. Entonces en el transcurrir, bueno, hay un problema y la empresa básicamente quiebra. Eso es una de las cosas más comunes de por qué las empresas quiebran, porque al fin y al cabo la empresa, aunque tenga una personalidad jurídica aparte de la nuestra, cuentas y todo, está constituido por personas. Y esas personas son las que le dan vida a esa empresa. No, es algo humano. Es algo humano y social. Por eso es que yo estoy en contra prácticamente de que muchas veces las ciencias sociales no se encargan de estudiar las empresas. Pero bueno, ya eso es un llamado de atención propio hacia la Academia de Antropología o Sociología. Básicamente más que nada en Hispanoamérica. O sea, tú no puedes estar del lado de una realidad social tan importante como son las empresas, las organizaciones, las corporaciones. Pero bueno, ya eso es una nota entre líneas. Entonces, ¿vieron? Yo lo que quiero es que vayan observando como todo lo que yo dije en el podcast pasado, junto a todo lo que estoy diciendo en este podcast, se concatena uno con otro y te permite tener una visión mucho más fácil y necesaria en cuanto a la forma en cómo tú vas a dar esos primeros pasos para crear tu empresa o negocio. Lo importante de todo esto es pensar siempre en una manera de tener una empresa en el largo plazo. Nunca es positivo, y lo digo de nuevo y con mucha responsabilidad, pensar en negocios cortoplacistas. Sabemos que las realidades latinoamericanas nos impulsan a veces a pensar así, y es propio de nuestra cultura, a veces incluso latinoamericana o latina, tanto por la deveniencia portuguesa, española o italiana, como aquí en los países de Latinoamérica. Tendemos a pensar por las condiciones propias del contexto, hiperinflación, golpes de Estado, bueno, etcétera, etcétera, toda la historia política de Latinoamérica que ha sido tan inestable, a diferencia por lo menos de Estados Unidos, que ya ha tenido una democracia un poco mucho más estable que muchos países. Se tiende a pensar en ideas de negocio al corto plazo. Y eso es muy malo. Muy malo, y te lo digo, no pienses en negocios del corto plazo. Siempre trata de dar lo mejor de ti a la hora de establecer un negocio, y más cuando son los primeros pasos. Trata de pensar ese negocio como una idea de negocio a largo plazo. O sea, si tú tienes una idea de negocio, no, de aquí a un año y después, no lo hagas. Piensa como que eso va a ser heredado para tus hijos. Esa es la única manera de que esa motivación intrínseca que necesitas para enfrentar digamos que las diferentes disyuntivas, retos para hacer crecer tu negocio, sea mucho más, sea superior
esa motivación que los problemas y no termines desistiendo. ¿Qué pasa muchas veces? Que he estado analizando incluso con personas que han investigado esto, que estoy hablando ya en Latinoamérica principalmente y en Hispanoamérica. Se piensa en un negocio a muy corto plazo, ¿verdad? Y apenas hay problemas, el negocio simplemente quiebra. Entonces todo el gasto, la inversión de dinero y tiempo se queda en una basura, se lapidas. Entonces es importante, está bien que nosotros hagamos testeos de mercado, no digo que no, pero que cuando tengas un negocio y un proyecto consolidado y veas frutos y veas que el mercado te exige y quiere y demanda tu servicio o producto, te lo plantees a largo plazo. Y lo digo con toda la insistencia. No pienses en un negocio a corto plazo y que como vaya viendo, vamos viendo. No, por favor, quítense esa idea de la cabeza. El emprendedor tiene que pensar a largo plazo. ¿Ok? Sea lo que sea el negocio que sea. Si no, simplemente no es un emprendimiento. Simplemente es un ensayo de algo que quieres hacer para no perder tu tiempo y para poder sobrevivir. Un emprendimiento es cuando puedes pensar en dárselo a otras generaciones, cuando puedas pensar en crecer, en escalar, etcétera, etcétera. Pero bueno, y esto es importante en los primeros pasos. Importante. Otra cosa importante que también se vincula directamente con las finanzas, lo jurídico, es un manual de procedimientos y de normas, tanto internas dentro de los procesos de cada uno de los procesos, como externos. Es decir, cómo la empresa se va a comportar con los proveedores a la hora de tener un problema, o cómo va a contactar con los clientes, cómo va a llevar a cabo un proyecto. Todo eso debe estar estipulado en un plan de gestión y también tiene que estar estipulado en la gestión propia de la empresa y en manuales de procedimientos. Y esto se vincula directamente con algo que yo dije en el primer episodio, que es esto del plan de gestión. Pero en este caso ya te estoy diciendo ya lo pragmático, lo que tienes que hacer. Y en este caso tienes que ser, si eres de servicios o de productos, tienes que saber que esto va a cambiar constantemente. Pero lo importante es que tengas eso estipulado para que no hayan fisuras dentro del procedimiento de una empresa. Evidentemente, hay un cierto rango de acción, no tiene que ser una camisa de fuerza, esto de los manuales de procedimiento, pero sí tiene que ser como una guía para todas aquellas personas que trabajan dentro de la empresa. Yo incluso en mis empresas, en el último emprendimiento de mi agencia de marketing digital, he establecido una serie de manuales de normas y procedimientos importantes a la hora de elaborar o ejecutar un proyecto, que antes no lo había hecho, no lo había estipulado y por ende había incurrido en ese error, y a la hora de gestionar o de hacer cualquier tipo de acción, habían problemas en cuanto a cómo tengo que hacerlo, tardaba más en explicarle a las personas qué tenían que hacer, cuál era su papel, una vez que por lo menos necesitaba un empleado, un trabajador, y quería que este trabajador supiera, entonces me tardaba más en explicarle y todo esto que en yo generar o en que la persona comenzara, se tardaba más tiempo, entonces había como que un proceso, un margen de error, el margen de error se achicaba con un proyecto específico. Entonces con los manuales de procedimiento se ahorra el hecho de que estar explicándolo. Tú le mandas el manual, las personas lo leen, no todas las personas son, o sea, no todos los empleados, las personas que uno contratan, o cuando uno trabaja en una empresa, no todas las empresas son así de claras. Y a veces uno como empleado, porque ser empleado tampoco es malo, yo fui empleado y eso te ayuda a aprender muchas cosas, ¿no? Eso te va a permitir a ti saber cómo tú vas a hacer una determinada empresa y no vas a estar en el aire. Muchas empresas cometen el error de que una vez que tú estás trabajando no te dan bien claro los procesos y procedimientos, se tardan horas en reuniones infructuosas y además dilapan tu tiempo, lapidan tu tiempo, desgastan tu tiempo, te desgastas en ello y cuando vas a hacer el producto final resulta que no es lo que ellos esperaban, no es lo que el cliente quería. Y bueno, terminan despidiéndote. Entonces fue una negligencia de la empresa. Eso pasa muchísimo en el área de los servicios, más que nada. En el área de los productos, como es algo más tangible, quizás no tanto, pero en los servicios sí es algo muy, muy recurrente. Y bueno, yo te digo que tienes que tener manuales de procedimientos, tanto manual de rol de lo que va, por lo menos si yo necesito en mi empresa un programador, yo le voy a dar un manual de cuáles son el rol de un programador en el área de seguridad informática y bueno, le doy un manual explicándole todo esto. O la persona, el gerente de esa área de informática debería tener un manual
que va a ser, o sea, que la administración debe aprobar para que cuando llegue el empleado, cuando llegue el nuevo trabajador, el nuevo partner de la empresa, del equipo, pueda saber más, a ciencia cierta, más de una manera concisa, cuál es su rol, cómo va a elaborarlo, cómo va a ejecutarlo, cuál es el papel, cuáles son sus actividades, cómo va a gestionarlos para concluir o para culminarlos y hacerlo con éxito. De lo contrario, vas a achicar ese margen de error que necesitas para cada uno de los proyectos, para ejecutar cada uno de los proyectos. Y bueno, te recomiendo que hagas esto. Y bueno, ya para ir concluyendo el podcast del día de hoy, hay varias cosas que me gustaría decirles al final del mismo. Pero antes de eso les invito a que se suscriban a mi canal, le den like y también pueden comentar cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Eso es importantísimo. Cualquier duda, cualquier inquietud que te suscribas. Así de esta manera te voy a seguir brindando información y voy a poder hacer crecer más mi comunidad. Y bueno, es la única manera que me mantiene haciendo esto día tras día. Y por último, establece nuevas formas o nuevas gamas de servicios o productos y aumenta la facturación en la mayor cantidad posible. También gestiona muy bien a tus clientes y su comunicación. De esto va a depender muchísimo digamos que va a depender muchísimo el éxito que puedas tener a la hora de retener clientes. Es decir, tienes que establecer un customer support muy bueno. Establece políticas tanto para tus empleados como para ti positivas en el sentido de incentivo. Un incentivo económico a veces no es suficiente, tienes que hacer incentivos de otro tipo. No traten mal a tus empleados, o sea, es una estupidez tratar mal a los empleados, una estupidez incluso hacer búsqueda de empleos a personas y hacerles gastar el tiempo. Me parece una ridiculez y se lo digo a todos aquellos headhunters que me oyen. Si tú eres una de las personas que llaman a 10 personas y le dices, le mandas a hacer 10.000 pruebas para pasar 100.000 filtros para después que esa persona le digas que no cumple con el perfil, oye, ahórrate ese tiempo y haz una mejor forma, una mejor búsqueda. Yo entiendo que a veces no están en sus manos, pero tienen que mejorar esto. Mejoren esto porque eso es algo que en la época que vivimos, con lo digital es mucho más fácil. Mira, mándame unas pruebas para ver tu portafolio, para ver qué hace. No me conviene, sí me conviene. Ya, eso te va a ahorrar a ti también tiempo dentro de la empresa. Si en algún momento, si tú tienes algún headhunter y te hace estos dolores de cabeza, yo te digo, incluso a veces es bueno decirle a las personas, mira, no vas a trabajar con nosotros y decírselo de una vez. No decirle, porque, ok, te interesa a la hora de que, ok, pasa los filtros y si no pasó el filtro, que no, señores, porque después esa persona puede convertirse en un no consumidor, en un no cliente, bueno, etcétera, etcétera. Y hay problemas derivados en eso y eso es algo que tienen que cambiar los headhunters. Es algo que tienen que cambiar y bueno, es algo que hemos cambiado dentro de nuestra empresa, nuestra estructura y nuestra filosofía empresarial, porque las empresas también tienen una filosofía, tienen valores y responsabilidades para con su entorno social, económico y político. Eso es algo que también tienen que saberlo y es algo que la antropología empresarial cala perfecto en esto. Perfecto, y se lo digo a todas las nuevas generaciones de management, administradores, contadores, gerentes, etcétera, etcétera, CEOs y a emprendedores, evidentemente, porque ustedes son mis mayores escuchas. Otro punto importante es, bueno, no trates mal a tus empleados. No lo trates mal, trátalos bien. Ellos son tu equipo. No busques personas que simplemente sigan órdenes. Tú no estás en un régimen militar. Cada vez se van a necesitar más personas más bien que solucionen, que solventen, que sean proactivas y que las incentives. Que las incentives no nada más con dinero, aunque es el mayor incentivo que existe, que las incentives con otro tipo, por lo menos un buen trato, un buen clima laboral, un buen clima comunicacional. Y esto viene desde el inicio. Esto viene desde la primera vez que entra al equipo. Desde ese primer momento él se tiene que sentir como en un ambiente amistoso. Tú tienes que darle cierta, digamos que margen de maniobra en cuanto a los procesos propios, pero él tiene también que acoplarse a ciertas metodologías de la empresa. Tiene que ser algo ganar, no ganar un poquito, ganar mucho o ganar, perder. No, o sea, entiendo que a nivel económico un empleado no va a tener las mismas retribuciones que un
de una empresa ya consolidada. Pero sí es importante que esa persona se sienta bien dentro de su puesto de trabajo. Ya esto es una vez que tengas empleados. Esto ya es uno de los primeros pasos, pero ya al final, ya cuando ese emprendimiento ya comienza a ser un emprendimiento verdadero. Bueno, este fue el programa número 36 de Emprender Hacks. Así que gracias, Hacksprendedores. Recuerden, únete, dale like, comenta y visita mi página web emprenderhacks.com. Allí vas a conseguir todo tipo de recursos para afianzar más tus conocimientos sobre negocios, marketing, inversiones y emprendimiento. Gracias y recuerda que todas las semanas yo vengo para acá a darte contenido de valor. Es gracias a tu suscripción, gracias a tus comentarios y gracias a tu apoyo. Así que nos vemos, emprendedores. ¡Ja!